Muy buenos días a todos ustedes. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Quiero confirmar que me estés escuchando de manera correcta y poder saludarme o decirme desde dónde te estás conectando para esta llamada. Te lo agradecería para poder dar inicio desde Lima. Perfecto, si me escuchan bien. Bienvenidos a esta llamada. Momentico, grabando, tenemos que grabar. Recording in progress. Hey, bienvenidos a esta llamada de inicio de mes de septiembre. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Eduardo Otero. Gracias por estar aquí presente. Y quiero primero que todo que compartas literalmente este link con tu organización. Estamos dando inicio, como todos los primeros lunes del mes, queremos invitar a Larry para que sea él quien nos ponga como esa vara, ese lugar donde tenemos que tener nuestra mente y nuestras acciones para el inicio del mes, y por eso es que el día de hoy lo tenemos como invitado a esta sesión. Sé que la semana pasada estuvimos con los coordinadores de equipo trabajando en un bono que sacamos para ellos puntualmente, pero siempre es importante escuchar a una persona que mes tras mes se reinventaba, reiniciaba para poder olvidarse de lo que sucedió y enfocarse en lo que puede suceder. Y por eso es que quisimos invitar el día de hoy a Larry Raskin. Quiero confirmar que estés por aquí en la llamada, Larry. Y también estamos con Juan Carlos Castro desde México. Aquí estamos el equipo de ventas liderado por el señor Larry Raskin. Hello, Larry. Hola, Juan. Buenos días, Eduardo y Juan. A todos. Entonces, Larry, give me Bienvenidos. one minute. Entonces, para que todos nos podamos poner de acuerdo, no sé ustedes, yo soy así, cuaderno, lápiz, para tomar apunte a lo que Larry nos puede compartir, lo que nos quiere dar el día de hoy. Y nuevamente, esto queda grabado para poder ustedes utilizarlo después, pero es importante que desde hoy pongan su atención, apaguen el celular, cierren la puerta en esta hora que tenemos de entrenamiento, que podamos estar presentes y enfocados en lo que Larry nos va a decir. Y para eso, el director, vicepresidente de Desarrollo para Latinoamérica, la persona que nos guía a Juan y a mí en trabajar con ustedes, el señor Larry Raskin. Larry, it's all yours. Muchas gracias, Eduardo, Juan Carlos, mis amigos, a todos, mi gente. Estoy emocionado hoy. It's a new month. I'm excited that August is behind us. Kids are back in school and we can get serious again. Estoy muy emocionado porque otra vez estamos regresando. Los niños ya regresaron a la escuela y podemos enfocarnos nuevamente. It's always great to talk to all of you. Today actually is a U.S. holiday. De hecho, estoy muy contento de saludarlos a todos ustedes. De hecho, hoy es un día feriado en Estados Unidos. But I am here working with you, and it's also my wife's birthday. Y de hecho, pero yo estoy aquí trabajando con ustedes y de hecho, hoy es el cumpleaños de mi esposa. She is the most beautiful 29-year-old I've ever met. Ella es la mujer más hermosa de 29 años que podrías imaginar. I know some of you are probably enjoying that statement. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor podrían disfrutar esta frase. Well, we're into September. We have a lot going on. I kind of want to recap some things that bring you up to date on some things and then provide you some training. Bueno, estamos en justo el inicio de septiembre y hay varias cosas que podemos revisar y empezar a planear. First of all is that the bonus, we have altered the bonus. We've changed the bonus a little bit to go from 100 points and 10 brand leaders and TC and above to 100 points and 7 brand leaders. Y hicimos unos cambios en el plan, en los bonos para este mes, de pasar de 100 puntos a 10 brand leaders, lo modificamos a 100 puntos a 7 QBLs. We want more people attaining that bonus, and so we decided to adjust that bonus, and we feel that will accomplish what we set out to do.
Queremos que haya más gente que se esté ganando este bono, que tengan más posibilidad, y por eso es que decidimos hacer estos cambios para que haya más personas adquiriéndolo. We also have a bunch of LCCs coming up, Leadership Certification Conferences. You'll be hearing more about that in the coming weeks, where in October and November, we'll be assembling the top leaders in Peru and Colombia and in Mexico, all coming together to obviously look at how we can improve the development of our organizations and enhance our opportunity. Y también estamos planeando los LCC, que son nuestra conferencia de certificación de liderazgo, que van a tener lugar en noviembre, octubre y noviembre en Colombia, Perú y México, donde lo que buscamos es que con nuestros top líderes trabajamos muy fuerte cómo seguir mejorando este desarrollo de liderazgo. In addition to that, for Mexico, we're still targeted for October. That has not changed. We don't have a solid date yet, but we're feeling very confident it will be October. Y también para México estamos muy contentos. Seguimos con nuestra puntería, con nuestro lanzamiento para octubre. Todavía no tenemos una fecha como tal sólida, pero estamos muy confiados de que va a suceder en el mes de octubre. Just last week, we had Efren Tejada all throughout Mexico doing touring. I know he brought great leadership, and his presence always gets people excited. We know what's going to happen when Total Play gets to Mexico. It's going to be huge. También estuve enterado del evento que hizo Efraín Tejada en la Ciudad de México. Sé que trajo un gran liderazgo y sabemos que cuando tengamos ya este lanzamiento en puerta de Total Play va a ser enorme. We see numbers going to record highs in recruitment. Certainly customer acquisition will be great. So that's something that is going to make 2022 a great year. Y bueno, la verdad es que estamos viendo grandes números sólidos, y estoy seguro que lo que hagamos este final de 2021 va a tener un gran impacto en el 2022. You know, I want to talk to you for just about what it's like being a startup company in a brand new country. But I want to take you back 29 years ago. Bueno, y yo te voy a decir una cosa que es algo muy importante. Cuando empieza una nueva compañía, es muy emocionante. De hecho, que te quiero hablar de unos años hacia atrás. And I believe things are relative. When you're dealing with things that you cannot control, situations that you can't control, they may be a little different, but it really, at the end of the day, comes down to leadership. Y miren, quiero hablarles un poquito de las cosas que no podemos controlar. A veces son relativas porque queremos controlarlas, pero no podemos. Y todo, la verdad es que todo se va a reducir al liderazgo. When we first started as a company, this is way back in January of 1993, no one ever attempted to do this kind of stuff before. Compete against large monopolies. And the large monopolies, they were really powerful before the breakup of deregulation. Y bueno, hace tiempo cuando competíamos contra monopolios, la verdad es que era muy complicado porque no podías competir con ellos, pero ahora gracias a las reformas, bueno, ya hay una oportunidad. The same kind of idea and concept of getting paid, if you're a company wanting to be in a business like this, like a large service provider, that was as real 29 years ago as it is today. And we were excited about the same thing back then. Y justo el mismo concepto de poder ser pagado como si fueras un operador de grandes servicios que inició hace 29 años, es lo mismo que estamos ofreciendo ahorita, solo que, pues bueno, con una diferencia de servicios, pero es lo mismo. And back then, you know, we were as excited. We had comp plans we were excited about, and we went out and did our job. We got customers. Y bueno, en ese tiempo, la verdad es que también nosotros estábamos muy emocionados, hicimos nuestro trabajo, adquirimos clientes. But even though the monopolies understood that deregulation was now
passed, it didn't mean they had to cooperate. Y ahora que, bueno, ha pasado el tiempo y que ya existen las reformas y que los monopolios saben que tenemos que, podemos nosotros competir, pues también hay cosas que no son tan sencillas o tan fáciles. They made it very difficult. Ellos, los monopolios, a veces lo hacen muy difícil. We would hand in everything we needed to hand in. It was a written signature from the customer, but the customers still didn't change over. They just held on to the customers longer than they should. Pero bueno, y a veces nosotros hacemos todo el proceso correcto, hacemos todo lo que necesitamos hacer legalmente para que el cliente se pueda cambiar con nosotros y a veces no los dejan, simplemente no los dejan. It was frustrating. We were very aggravated by that because, you know, you're told it works a certain way and then the process isn't working like you were told it would work. Y pues es muy frustrante porque tú quisieras que todo funcione como debería ser y a veces el proceso simplemente no funciona como debería de funcionar. We got our lawyers involved, and after, you know, repeated legal attempts, they eventually stopped doing that. Y mira, nuestros líderes pues hacen todo lo que puedan para poder adquirir sus clientes, pero cuando la situación se pone muy complicada, a veces lo dejan de hacer. Stage 2, phase 2 of the early days of difficulty. Y en la parte 2 de los días de inicio, de días complicados, de dificultad, they let us receive customers, and then immediately within the week that the customer left, they would send a $100 check, US dollars, to win them back. y te voy a decir una cosa, al inicio de nuestra historia, cuando nosotros adquiríamos clientes, estos operadores lo que hacían es que les enviaban un cheque de $100 a los clientes para poder regresarlos con ellos. That's not $100 in 2021. That's $100 in 1993. Y no te estoy hablando de $100 en el 2021 actualmente, sino te estoy hablando de $100 en 1993. It was a pretty big check. Era un cheque bastante grande. So we had to overcome that by saying things like this. Y nosotros tuvimos que superarnos o sobreponernos diciendo cosas como esto. We would say, you just got a check, because sometimes it was your mother, your father, your brother, your sister, your best friends, people that you knew called you up and said, hey, look, man, they just sent me a check. Y tú a veces tenías que hablarles y decirle a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, y decirles, oye, mira, me mandaron un cheque. And then we trained our people very well in customer acquisition. We said, you need to say, are you going to fall for that? All they are doing is giving you back all the money they've overcharged you for all those years. Don't fall for that. Y les tenías que decir, mira, es que todo ese dinero que te están mandando es justo el dinero que te cobraron a ti como sobreprecio por todos esos años que estuviste con ellos. Diles que no vas a caer en esa tentación. I'm showing you how we can save you money every month and help you get your service for free. You need to be my customer. Yo te estoy enseñando ahorita cómo puedes tú ahorrar dinero durante cada mes, recibir saldo adicional y aparte, pues mantenerte así. Y te voy a enseñar cómo. You need to stay my customer. Tú tienes que seguir siendo mi cliente. We had challenges, big challenges. Y tenemos muchos retos, muchos muy grandes. Now, fast forward to today in Latin America, those challenges are somewhat different. Ahora, avanzando un poquito al día de hoy, estos retos también se están reproduciendo aquí en América Latina. But the opportunity is very much alive. Pero pues la oportunidad sigue estando ahí, viva. You know, I was recruited, as most of you know, from the brokest friend in my life. Muchos de ustedes saben que yo fui reclutado por la persona más quebrada de mis amigos. I wound up being the #1 rep in the world for many years during the 90s.
Yo era el representante mejor pagado en todo el mundo durante los 90s. 500,000 customers in the US. And then when we recruited, when our organization recruited Art Napolitano, and they developed all of Europe, we had well over 1 million customers. It was great. Estábamos cerca del millón de clientes en Estados Unidos y cuando recluté o invité a ser partícipe Art Napolitano, empezamos a hacer lo mismo, 1 millón de clientes en toda Europa. So you can imagine the US had its issues. Europe, 1999 was day one in Europe for deregulation. Do you think that whole continent had a series of issues? Absolutely. En esos momentos había un gran reto para Estados Unidos y en Europa, que fue en los años 1999, día 1, ahí fue cuando se hicieron las aperturas, también tuvimos grandes retos para Europa. Let's go back to my sponsor for a minute. You know, my sponsor had a sponsor. Vamos a regresar con mi patrocinador por un minuto. My, Él tenía un patrocinador también. my sponsor's sponsor had a sponsor. Y el patrocinador de mi patrocinador tenía un patrocinador. And my sponsor had a sponsor. Y el patrocinador del patrocinador del patrocinador de mi patrocinador tenía un patrocinador. And you know what they had in common? ¿Y sabes qué tenían en común? They all quit. Todos renunciaron. Do you know how much money they would have made if in fact they would have qualified to get paid through the entire downline? ¿Sabes lo que ellos hubieran ganado si se hubieran calificado por lo menos en el plan de compensación para ganar en toda su línea abierta? That's what I'm saying, a lot of money. But here's my point in giving you all this information. Y mira, es muchísimo dinero, pero a ver, te voy a decir por qué te estoy diciendo toda esta información. Is that tough times never last. Yo te voy a decir una cosa, los tiempos difíciles no duran para siempre. Tough people do. La gente dura sí. See, right now, I can tell you, you are being tested. Yo te voy a decir una cosa, justo en este momento, tú estás siendo probado. You're being tested with everything that you've got from pandemic and COVID and different variants and vaccines. Y en este momento hemos sido probados con todo lo que está sucediendo. La pandemia, las diferentes variantes, las vacunas. Illnesses, personal tragedies within your family because of all of that. También sé que hemos tenido tragedias personales dentro de la familia, todo por causa de esto. All I can simply say to you is that there are difficulties in anything that is worthwhile doing. Y es lo que te quiero decir, que para todo lo que vale la pena hay dificultades. I cannot think of a company more dedicated to getting through on the other side of this whole entire era of difficulty than this company right here. I can't think of another company that is working hard to make this opportunity better than it was before going into the pandemic. Es que no puedo pensar en otra compañía que esté trabajando mucho más fuerte que nosotros en este momento de dificultad en esta pandemia. De verdad, en mi cabeza no existe ninguna otra compañía que esté trabajando más fuerte. It may not look it. It may not feel like it. De repente pareciera no que se mira, pareciera no sentirse. But I know this personally because I'm with these guys all the time. Pero esto yo lo sé. Y yo lo sé personalmente porque estoy con estas personas todo el tiempo. Look, things that are within our control, we'll take care of. But things that are outside of our control, we really have to work really hard to put things in place to make it all come together. Mira, las cosas que están en nuestro control, vamos a trabajar en ellas, nos vamos a enfocar a hacerlas. Pero las cosas que no están fuera de nuestro control, tenemos que trabajar muy fuerte para tratar de lograr y superarlas. All I know is, over the last year and a half, we've poured a tremendous amount of money into trying to make
Latin America better than it's been, or to even be here, where other companies would have folded and gone away. That's not who we are. Y lo único que estamos haciendo es tratar de poner todas nuestras inversiones que podemos para que América Latina funcione. Y es que vamos a hacer que esto funcione porque esto es lo que nosotros somos. We are committed, totally committed to this opportunity. Estamos comprometidos, totalmente comprometidos con esta oportunidad. I want to talk to you about the single most important ingredient in my career of network marketing. Yo te voy a decir que he encontrado en ellos el ingrediente más importante en mi carrera de network marketing. I want to ask everybody a question. Do you think I had some difficulties? Yes or no? Y te voy a hacer una pregunta. Y solo tú dime si tú o no, si sí o si no has tenido dificultades. Forget being new in a new country with a new continent with an existing company. How about being in a country that's brand new with no revenue, no success at all, and promoting that company? No, olvídate eso de que sea un nuevo país, en un nuevo continente, con un nuevo servicio. No. Vamos a pensar en un país nuevo cuando estás lanzando una compañía que no tiene ningún récord ni ninguna seguridad de que acaba de iniciar. Difficult. But Es I've muy led that difícil. expansion for 10 years in the US. Es muy difícil, pero yo lideré esa expansión durante 10 años en todo Estados Unidos. I was non-negotiable. Era no negociable. I was going to lead it. It was going to happen. I didn't care whatever got in my way. I was going to go through it with the people that were committed like I was committed. Yo iba a borrar cualquier distracción. Estaba totalmente comprometido conmigo y con cualquier persona que quisiera trabajar conmigo en esta expansión. Now, once we got past the difficult first 2 years and things started opening up, right? We accelerated exponentially very fast. Cuando empezamos a superar estos primeros 2, 3 años que fue difícil, empezamos a acelerar nuestra expansión muy rápido. So I want to pose a question to you because I believe that, about 1,000 people are on this call right now. You have other things that you could be doing. Y quiero decirles algo a todas las personas que están conectados, casi 500 personas, más de 500 personas, y todos los que están conectados aquí que pueden estar haciendo otras cosas. I know one thing, all of you are on this today, right now, listening to me because you believe. You still have some belief left. Y ustedes están aquí porque todavía hay algo que lo que quieren creer. Todavía tienen esa esperanza de querer que esto va a funcionar. You believed it when you first saw it because you, like I, thought it was the single greatest concept of getting paid I've ever seen in my life. So you believe like me the same way when you first laid your eyes on this opportunity. Tú todavía quieres creer que esto funciona como yo, como lo viste por primera vez, esa primera vez que lo viste. The launch of a country, it never goes 100% like you'd like to. We pushed through that. We started getting momentum. We had momentum in the launch, and then you hit different levels of difficulty. Tú lanzas un país, tienes ciertos retos, pero empiezas a tener momentum, empieza a ir creciendo con el momentum y poco a poco vas superando esas dificultades que van apareciendo. We get through that in Mexico. We get through that in Colombia. We get through a difficulty in Peru. And pre-pandemic, we're excited. We're excited at the end of 2019, coming into 2020. We're ready for this year or that year. Estamos listos. Así pasó en México, pasó en Colombia, ha pasado en Perú y estamos listos desde la pandemia para hacer que todo esto funcione. And then bam, Y de repente, pandemic, COVID-19. De repente, nos sacudió el COVID-19. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Give up, throw the towel in? I quit. Where are you going to go? What are you going to do?
¿Qué vas a hacer? ¿Renunciar? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué más vas a hacer? Well, here's what you got to do. You Bueno, got esto to es lo que get tienes que better. hacer. You got to become more effective. We're all in this together. Es lo que tienes que hacer. Tienes que ser mejor. Tienes que ser más efectivo. En esto estamos todos juntos. A lot of people made choices during that period of time, coming together as leaders. Here's our strategy. And then we started doing Zooms, creating an opportunity to effectively build around the pandemic. Y de repente empezamos a crecer. Empezamos a juntarnos. Hubo personas que empezaron a tomar liderazgo. Empezamos a hacer eventos por Zoom y empezamos a unirnos para poder ofrecer esta oportunidad. Nothing replaces face-to-face and being around people physically. Nothing can replace that. But we understand that there is a place for Zooms and this kind of technology in the 21st century. We know we have to become effective here. Nada va a reemplazar el que tengamos reuniones físicas y que podamos ver a la gente físicamente. Nada. Pero empezamos a hacer cosas en digital. Algo que pudiera movernos, algo que pudiera hacer algo distinto. And so we made decisions to become better at Zoom than we ever have. I remember, and I told you on prior calls, that I was terrible. I could speak in front of 10,000 people, but put me in a room that I'm the only one in the room with a camera and I can't even speak. Y obviamente todos tuvimos retos, ¿eh? A mí me podías decir, tú ponme enfrente de un grupo de 1000 personas en un evento y yo podía hablar. Pero a ver, ponme enfrente de una cámara, híjole, me costaba muchísimo trabajo hablar. It was embarrassing. I was so frustrated. Me ponía muy nervioso, era frustrante para mí. But I kept on doing calls. I kept on getting better. And I discovered how to put the screen on me so I could watch myself speak to you without seeing anything other than myself. Pero tuve que superarme y tuve que aprender. Tuve que ponerme la cámara y ahora en la pantalla a la persona que veo, me veo a mí. Y entonces es más fácil para mí presentar porque me estoy viendo a mí mismo. Right now, I'm looking at myself. I don't see any of you. En este momento me estoy viendo a mí mismo. No estoy viendo a nadie de ustedes. And I became very effective at seeing how I showed up. I looked at my facial expressions, my voice inflection, how I made an important point. Y me volví efectivo. Me di cuenta que es lo que tenía que hacer. Miraba las expresiones de mi cara, empezaba a ver los tonos de mi voz, empezaba a hacer estos sonidos inflexivos para poder ayudar y ser más impactante. I had a pace to my rhythm, to my conversation, and I became very effective at communicating through Zoom today. Y me volví muy efectivo. Le puse tiempo y espacio a mis presentaciones para ayudar a hacer presentaciones por Zoom. There's an old saying that says your choices will make you or will break you. Hay un viejo dicho que dice que tus decisiones te van a hacer o te van a romper. I made some important choices to become better during this pandemic, to get in great shape during this pandemic. I had all this time at home. What was I going to do to become better? Y créeme, yo en este tiempo en casa tuve la oportunidad de convertirme mucho mejor, de ser una mejor persona, de empezar a crecer y de ser mejor durante este tiempo de pandemia. See, we all had choices during the pandemic, right? ¿Ya ves? Todos hemos tenido que tomar decisiones durante la pandemia. You know, it's funny when people are born, they look like their parents. Y es muy divertido cuando veas que las personas que nacen, que se parecen como a sus papás, But they end up looking like their choices.
pero ellos terminan mirándose como de acuerdo a sus decisiones. Isn't that life? ¿Que no es así la vida? It's about what you're willing to do right now in this moment, this time, when there's more people looking, knowing that we're in a difficult situation. Do you have the belief to know we're going to see it through to get on the other side and still be positive and recruit somebody? Y es que de esto se trata, a que se podamos ser mejores, de que podamos mejorar, ser positivos y podamos atravesar los obstáculos que tengamos. I know this. I've been traveling in North America. 75% of our country has been vaccinated. Miren, y esto yo lo sé porque he estado viajando por todo Estados Unidos. El 75% de la población en Estados Unidos está vacunada ya. I have been in front of different groups of people in the U.S. He estado en diferentes grupos de personas en Estados Unidos. And here's what I can tell you from what I've seen. Y esto es lo que puedo decirte de todo lo que he visto. The rooms are getting very full again. Que los lugares van a volver a estar llenos otra vez. The talent pool is greater than it's ever been. People looking for legitimate opportunities. Y la gente va a estar buscando, y los talentosos están buscando realmente tener una buena oportunidad. I've never seen more qualified people looking at our business, getting started. Nunca había visto tantas personas calificándose justo cuando están entrando en un nuevo negocio. People are truly excited about making money the way that we do. La gente está muy emocionada de hacer dinero de la forma en cómo nosotros lo hacemos. And it was an acknowledgement to me. It was a validation for me, a confirmation for me. Y esto no fue algo que yo aprendí, sino fue una validación, algo que yo ya me había dado cuenta y lo confirmé. That what I am doing and what you are doing is worthy of our time and effort to change people's lives in spite of the current difficulty. Que lo que tú y yo estamos haciendo va a poder ayudar e inspirar a las personas a pesar de las dificultades que están pasando. So self-awareness is the first step in growth and development. Así que tener una advertencia a ti mismo, una alerta a ti mismo, es el primer síntoma de crecimiento. If you don't think that there's difficulty right now all around you, no matter what you would do, then you're not self-aware. You think it's just what you're doing here? No, it's everywhere. Everywhere is having difficulty. Y es que si no te das cuenta todas las dificultades y todo lo que está sucediendo alrededor, entonces no tienes conciencia de la situación que estamos viviendo, de que todo lo que está pasando está sucediendo en todas partes. That is why the best leaders are not just best leaders in the good times, but the best leaders are also the people you need to follow when it's very difficult. Por eso es que en los momentos más complicados, no solo en momentos complicados, sino en todos los momentos, a la gente que tú sigas y que se mantenga más fuerte, son a los que tú tienes que mirar y seguir. Why? Because leaders make better choices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los líderes toman mejores decisiones. Because they work on themselves. They're looking for ways to get better. They're looking for angles. They're looking for insight. Porque ellos están buscando diferentes ángulos. Porque ellos están buscando diferentes reflexiones sobre lo que está sucediendo. Different ways that we can become more effective at building and training and developing the people that are committed like we are. La gente está buscando oportunidades para comprometerse y encontrar lo mismo que nosotros estamos haciendo. Now, I just want you to imagine no pandemic. Ahora, quiero que te imagines, quiero que pienses tú, imagínate que no hay pandemia.
Imagine coming into 2020 last year, a year and a half ago, actually. It's unbelievable. It's been that long. Over a year and a half ago with no pandemic, and we're just running. Imagínate que estuviéramos en el 2020, que no hubiera pandemia. Ya pasó un año, es increíble pensar en eso, pero imagínate que no lo hubiera. ¿Cómo estaría la gente? Where would you be today? I don't know. I don't know. ¿Dónde estarías hoy? No lo sé. La verdad no lo sé. I'm sure there'd be some difficulties along the way. I'm sure. Yo sé que habrá dificultades durante el camino, eso estoy seguro. But it doesn't change the fact that the best leaders make the best decisions and they do what is most important in the best and the worst times. Pero eso no cambia que los líderes son los que toman la mejor decisión en momentos complicados, que tienen una mejor conciencia y que saben qué es lo que tienen que hacer. I think there's a lot of you that trust me, I think. Yo creo que hay muchos de ustedes que confían en mí. Yo creo que sí. And I believe I've developed a level of trust with many of the leaders. Y sé que he desarrollado un nivel de confianza con muchos de ustedes líderes. Because your development is based upon trust. Porque tu desarrollo está basado en la confianza. Trust in what you're doing, trust in the people that you're working with, and trust that the company that you're associated with has a future for your family. Confianza en lo que estás haciendo, confianza con las personas con las que estás trabajando y confianza en la empresa en la que estás haciendo las cosas. But, you know, working just on leadership principles and what you can do to get better is important, but most important is staying in the game. We got to stay in the game. Pero lo más importante es que tenemos que mantenernos en el juego, mantenernos estables en el juego. And so I want to talk to you about what I would do, what I have done, I've never stopped doing for 28 years. Así que quiero hablarte de lo que he estado haciendo y que lo que no he parado de dejar de hacer en los últimos 28 años. Recruit. I'm a recruiting maniac. Yo he estado enrolando. He sido un maniático de enrolar personas. If all of you agree, like I agree, that you believe in this company and you believe we're going to get on the other side of it in spite of the difficulty, then you need to recruit. Y para todos ustedes que estén buscando, que estén pensando qué es lo que hay que hacer, bueno, a pesar de las dificultades y a pesar de las situaciones, lo que hay que hacer es reclutar. A prospect getting in front of this knows nothing. And I want to let you know what they do know. Y te voy a decir una cosa, los prospectos saben entre nada y lo que tú les digas. Y esto es lo que uno les tiene que decir. Here's what they know. They know that someone that has been highly talked about, promoted, and edified wants to talk to them about how they can participate in one of the fastest growing opportunities ever in Latin America. That's what they know. Déjame decirte lo que ellos saben. Ellos saben que hay alguien que los invitó a ser partícipes de una de las oportunidades más grandes en América Latina. Eso es lo que ellos saben. That person that shows up on a Zoom or in a coffee shop or in person right now, because it's loosening up, is going to see a very excited and professional individual get in front of them and do a fantastic 10 to 12-minute overview of the company, the industry, the services, and how we make money. Ellos lo que quieren ver es encontrar una persona que les va a enseñar cómo hacer servicios y ganar mucho dinero de forma masiva en la compañía. Speak with authority, speak professionally, you know, very confident. That's who they're going to meet. Se van a encontrar con alguien que habla profesionalmente, que habla con autoridad, que tiene confianza en la compañía. It totally makes sense to them because it makes sense to everybody if they hear it the right way. It makes sense to everybody if they hear it the right way. Y es que les hace sentido a todo mundo, escúchame bien, le va a hacer sentido a todo mundo si el que lo presenta de forma correcta. So you've been edified. You professionally show up.
You professionally explain it. Aquí lo que tienes que hacer, tienes que edificar correctamente, tienes que presentar profesionalmente y tienes que dar el mensaje correctamente. They're excited. Y estás emocionados, la about persona que getting more presenta, information. de dar la información You promote the next event. y de promover el siguiente evento. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. What do they know about anything that you know? What do they know? What do they know about the difficulty during the pandemic? Look, they know it's been difficult. You don't have to explain difficulty in a pandemic, do you? ¿Ellos qué crees que sepan? ¿Qué crees que sepan? Saben que ha habido dificultades. Eso lo saben. Saben que ha habido dificultades porque ha habido una pandemia. No, you don't have to explain it. They know it. They No, know the concept of what we have. Here's what we're doing. Here's where we're going to get paid on bills that people pay for every single month in the future. If we're not getting paid on them now, we're getting paid on them in the future. Join us. Become financially independent over the next 2 to 3 years working with us. Bueno, ¿ellos qué saben? ¿Que ha sido difícil esta situación? Sí, ellos han vivido la pandemia. Pero ¿qué es lo que pueden darse cuenta? De la gran oportunidad que pueden tener de ganar dinero si se terminan uniendo a nosotros. Promote the next event. They either get in then or they get in during training. But my assumption as a presenter is that they're getting in. Y ellos van a entrar, van a promover el siguiente evento, van a seguir aprendiendo, pero mi pronóstico es que ellos van a entrar. Of course they're getting in. There's no other decision other than they're getting in, because that's what smart people do. Y por supuesto que van a entrar, porque no hay una decisión más inteligente que entrar a esta compañía. And you see, some people, if they choose to be difficult in recruiting them, all I do is encourage them to get more information or give them information to have them see it a different way. ¿Y qué es lo único que vamos a hacer? Es que le vamos a dar la información de una forma que ellos puedan ver la información de una forma distinta. No, people say to me, I heard about ACN. I heard that when you started, it was a little difficult. I know some people that did it and don't do it anymore, blah, 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 whatever they say. I want to share with you how I would respond. Y yo, ¿qué es lo que tú me decís? Sí, yo miré ACN cuando vi que iban arrancando y bla, 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 bla. Pero quiero ver cómo van a responder ahora. Well, that's true, I would say. Anytime anything new hits a country, there's always pushback and there's always initial difficulty. We're on the other side of that now, and now we're really looking to accelerate forward. Those people in the next year will be sorry they left. Y yo les voy a contestar, sí, como cualquier arranque de cualquier país, hay dificultades, hay retos, pero ahora estamos del otro lado. Las hemos superado y estamos listos para acelerar nuestro crecimiento. ¿Y sabes qué? This is only going to get bigger. It's only going to get better. And with your talents and my talents doing this, we could do something special. Esto solo se va a poner mejor, va a ser más grande y con tus talentos y tus habilidades vamos a hacer algo especial. What I want you to do to the person that said, you know, what I just shared with you, they said about people starting early. Y lo que quiero hacer con ellos y con las personas que han empezado antes, al inicio, is to see how far we've come since then. I want you to be there on the Zoom on Saturday or be there at this location on Saturday. No obligation. Show up and see what I'm talking about. y yo quiero que tú vayas al sábado o al día que sea, sin obligación, que puedas ver y que te des cuenta de lo que somos. This very likely could be the biggest decision of your life.
Esto posiblemente podría ser tu decisión más importante y más grande de tu vida. Now, whether they show up, whether they get started, it doesn't matter. What matters is you understand a prospect knows nothing. They only know what you allow them to know. Ahora, ¿qué es lo más importante? Si ellos aparecen o no, si firman o no, eso no es lo importante. Lo importante es que tú entiendas que ellos no saben nada y que tú eres quien les va a dar toda la información correspondiente. They only know what they see when you're talking. Ellos solo saben lo que ven cuando tú estás hablando más. Can they see that you are confident? Can they see that you believe? Ellos puedan ver que tú tienes confianza, que ellos puedan ver que tú tienes creencia, Can they see that you're professional? que ellos puedan ver que tú eres profesional, Can they see that you own the information? ellos puedan ver que tú dominas la información, Can they see that you're non-negotiable? ellos puedan ver que somos no negociables, Because the only thing stopping people from getting involved in this business is the person explaining it. They're lacking one of the things I just mentioned because it puts doubt in their mind that it is real. porque la única diferencia para que ellos entren o no es la persona que va a presentar. Su falta de confianza, su falta de creatividad, decir que esto es real, es lo que puede provocar que ellos no entren. What I'm saying to you is so important that if any of you take time to think about not knowing what you know, but thinking like a prospect, you will understand that I am right. Y lo que te estoy diciendo es tan importante que sabiendo y entendiendo cómo es lo que piensa un prospecto, sabrás que estoy en lo correcto. I'm right. I know I'm right. Y sé que estoy bien, lo sé, estoy bien. Because my presentation has always been based around how I would like to receive the information. Because if I give it like I would want to receive it, with everything I'm looking for in the presenter, I have to move forward. That's me. I have to move forward. Porque si ellos van a ver la presentación como a mí me gustaría verla, como a mí me gustaría que me la presentaran, y si ellos ven profesionalmente toda la información de la forma que yo quiero verla, van a verla de la misma forma que yo quiero. So I know I'm not stupid. I know how to judge an opportunity. The information itself makes sense. Mira, yo sé que no soy estúpido. Yo sé que esta información que estoy teniendo es cierta, que en realidad, que esto que estoy viendo es real. I know it makes sense. Y sé que todo tiene sentido. So if it makes sense to me, the only thing that's left is who's presenting it. Y mira, créeme, lo único importante es quién está presentando. Can they direct me to getting the more information for me to be comfortable enough to say, I'm in this. I can work with you. Que me pueda hacer dar esa confianza, decir, sí, estoy confiando en ti, sí quiero trabajar contigo. Belief and belief in your recruiting efforts. Doesn't matter what's going on around us. Creer y creer en tus habilidades para reclutar a las personas, en tus esfuerzos. No importa. If you believe and know that people are looking for a legitimate opportunity and you show up the way I described it, you will be recruiting every single day, if not for yourself, for your team. Y tú te presentas
y vas a creer y vas a enseñar a las personas que crees realmente en esta oportunidad, vas a estar reclutando todos los días, no solo para ti, sino también para tu equipo. Well, I hope you got something out of what I wanted to share with you, because I do understand. Some of you don't think I understand, but I do. I've seen it all. Y yo espero que tú estés viendo esto de la misma forma que yo lo estoy viendo y que te haya dejado algo esto que te acabo de presentar. Porque muchos de ustedes creen que yo no entiendo, pero créeme, sí entiendo. Sí entiendo lo que está pasando. I just want you to think of one thing. Solo quiero que pienses en una 2022, cosa. 2022, positioning yourself right now, coming into the fourth quarter of 2021, going into next year. I'm here to tell you, man, our company is ready. Are you ready? Yo te voy a decir una cosa. El equipo, el 2021 va a estar aquí y el 2022 va a ser mejor. Y nuestra compañía está lista, está lista. La pregunta es, ¿tú estás listo? And that's where we are, man. There's no sugarcoating this. This is where we are. I want to exponentially build this thing. No excuses. I want to run. Y así es lo que somos, y es en donde estamos. Y aquí no hay nada que te estoy engañando. Esto es lo que somos y exponencialmente queremos crecer. So I invite you to join us in the run of our life to the end of this year and a great new year of 2022, because it is going to be a great new year. But the way to ensure that is to have an incredible end of this year. Pero créeme, vamos a hacer un gran 2022. Va a ser un excelente nuevo año. Pero para que eso suceda, tenemos que correr muy fuerte este final de año. And so, Eduardo and Juan Carlos, I want to thank you for your leadership in these difficult times that we're in. Y gracias a Eduardo y a Juan Carlos por estar trabajando tan fuerte en estos momentos de dificultad. And to all of you that love this company like we all do. Y a todos ustedes que aman tanto la compañía de la misma forma en que nosotros la amamos. Keep the faith. Mantén la fe. Blessed is the man that does not seek approval of men. El hombre que no está buscando la aprobación de otro hombre es el que demuestra fe. But seeks approval from God, because that's all the only thing that matters. Que buscar la aprobación de Dios es lo único que realmente importa. Because what you got is already inside of you. That's all you need is already inside of you. Porque todo lo único que necesitas es todo lo que hay dentro de ti. Es lo único que necesitas. I also believe that every one of you has something great in you that has not occurred yet. Y yo estoy seguro que todos tienen cosas muy grandes que dar que están dentro de ustedes. That's what I believe. That's what leaders believe in others. Y eso es lo que yo creo. Y eso es lo que los líderes creen en otros. And it's your job to help bring that out. Y es tu trabajo traer esto con nosotros. Thank you, everyone. God bless you. Let's have a great month of September. Gracias a todos. Gracias. Que tengan un excelente mes de septiembre. And I'm looking forward to doing some leadership calls with some of you that communicate with Juan and Eduardo. Y estoy feliz de poder hacer llamadas de liderazgo que busquen a Juan Carlos y a Eduardo. And I know we'll be talking soon. God bless you. Have the remainder of a great day. Que Dios los bendiga y sé que estaré hablando muy pronto con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, Larry. Antes que se vayan, thank you, Larry. Thank you for the call. Antes que se vayan todas las personas que están aquí conectadas, regálenme 3 minutos porque tenemos algo muy importante. Este fin de semana, este sábado 11 de septiembre, tenemos
el evento, déjenme un momentico y les comparto. Tenemos el evento de Flash Awards. Flash Awards es el evento de reconocimiento a nivel Latinoamérica, donde queremos reconocer a los nuevos ETTs, ETLs, coordinadores de equipo que tenemos en la región, personas que están en el Club 100, que tienen más de 100 puntos personales, historias de personas en el Club 200 con más de 200 puntos personales, y por supuesto estaremos con los diferentes COCs y RBPRES presentando en conjunto con nosotros este evento que son todos los sábados, perdón, el segundo sábado del mes. Reconocemos todo lo que sucedió en el mes de agosto para que lo puedas promover con tu organización, y te espero, por supuesto, en este evento. Pero ustedes no están viendo la pantalla. Un segundo. Un segundo. Creo que hay un pequeño problema. ¿Están viendo la pantalla? No, ¿verdad? ¿Sí? No, lo que quieres mostrar, no. Un segundo. Problemas técnicos con la pantalla. Aquí está. Ahora sí. Ahora es un segundo, si me dan un minutico, ya tengo la imagen. Hombre, Juan, me va a tocar pedirte favor porque se me fue la imagen. Juan, ¿estás ahí? Pasó. Ahora sí, vamos a darle. Aquí está. Gracias. 11 de septiembre a las 9 de la mañana. Gracias, Juan. Se me había dado. Todos ustedes los espero en Flash Awards este 11 de septiembre, 9 a.m. de la mañana. Reemplazamos el evento del sábado del sistema para poder reconocer a las personas que están subiendo en su plan de compensación y estando por encima del promedio. Gracias, Juan. Por supuesto, esta sesión el día de hoy queda